Hola iglesia, sea bienvenido a nuestra reunión. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón a Dios. Él ha sido bueno con nosotros. Tenemos un Dios que permanece con nosotros aún en medio de la tempestad. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las aguas. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Jesús. Te adoramos a ti. En las aguas hundiste mi pasado. Ya no somos esclavos. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Wow. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos puede separar de tu amor. Hoy reconocemos que no hay nada más grande que tu nombre, Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las
va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que pueda el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Gracias, Señor. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Iglesia Valle? Bienvenidos a esta transmisión, bienvenidas personas que están en este momento reunidas junto con nosotros como iglesia en su totalidad, con una intención: venir a alabar el nombre de nuestro Dios poderoso y sobre todo, ¿verdad?, a escuchar su voz. Mira qué deleite, ¿no? La verdad, qué honor, qué privilegio es escuchar el consejo del mayor consejero de todos los tiempos y en todo momento, ese Dios eterno al cual, ¿verdad?, nosotros estamos unidos, porque hoy nos dice, ¿verdad?, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Así es que si tú en tu corazón estás deseando tener un encuentro con este Dios precioso, haces bien, ¿sabes? Dios ha puesto seguramente en tu mente y en tu corazón estar escuchando estas transmisiones y estar el día de hoy alabándolo y oyendo su voz de primera instancia. Así es que, si te parece bien, oramos. Vamos a ponernos este mensaje en sus manos. Padre, el día de hoy, como siempre, ponemos este mensaje, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que, Señor, nos permita tener oídos abiertos, ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, Señor, y permite escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Qué privilegio, ¿sí o no? Qué agradable saber que Dios el día de hoy quiere mandar un mensaje a tu vida y a mi vida para que seguramente seamos restaurados o para estar en las obras que Él ya preparó, que son de bien y no de mal. Así es que ponte alerta, dile al que está a tu lado: alerta. Vamos a escuchar ahora el mensaje de nuestro Dios, ¿ok? La serie, tú sabes, hace una semana empezamos, se llama Dios de lo imposible. Y hoy estamos hablando del episodio número 2. Y el día de hoy, el subtítulo de esto, Dios de lo imposible, se llama Dirección o Aprobación. Dile al que está a tu lado: dirección o aprobación. Y entonces, como siempre, te invitamos a que tú puedas compartir este mensaje en este momento ahí en las redes sociales. ¿Sí? Abre tu WhatsApp, en fin, ¿verdad?
empieza a decirle a la gente que conoces, estamos iniciando con el mensaje que seguramente Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Estamos hablando de que Dios es un Dios de lo imposible. Wow, entonces vas a ver qué bendición dar lo que un día alguien nos dio, lo que un día el Señor puso en nuestro corazón para poder escuchar la voz, su voz. Así es que, ¿estás compartiendo? Excelente, gracias por compartir esto. Y mira, el día de hoy quiero pedirte de entrada, ¿verdad? Que oremos. ¿Sabes? Durante esta pandemia hemos visto que alguna gente pues ha partido la presencia del Señor. Muchas ocasiones hemos nosotros como iglesia, ¿verdad?, participado en despedir a gente que conocemos, a gente, parientes nuestros, personas, en fin, tanto parientes como amigos, como vecinos, que amamos profundamente. Y sabes, hoy te pido que elevemos una oración por la familia de David Rocha. El Señor lo llamó a su presencia, pero sabes una cosa, yo estoy gozoso porque el Señor le permitió a David tomar la decisión. Un día se le preguntó a este hombre, ¿verdad?, en vida, ¿aceptas a Cristo, lo rechazas? Y él con todo su corazón dijo, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y esto quiere decir que él ahora tiene su salvación y que ahora está en la presencia de Dios. Nos duele su partida, claro, porque era un hombre afable, era un hombre, ¿verdad?, de dar, ¿sabes? Lo conocí y te puedo decir que fue un hombre que entregó su vida a su familia. Todo lo que él tenía siempre lo puso a disposición de su esposa, de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos e inclusive de gente que él estimaba. Entonces, pues gloria a Dios porque pues lo recordamos con mucho agrado, ¿verdad? Lo recordamos, lo extrañamos, pero sabemos que él está en la presencia del Señor. Y ahora, ¿por qué te pido una oración? Para que él le dé paz al corazón de su esposa Emma, al corazón de sus hijos David, Moisés, al corazón de sus hijas Nena, al corazón de sus hijas Jackie y Patty, y de todos sus nietos y de sus nietas ahora. Así es que, ¿te parece bien? Vamos a orar por la familia Rocha. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tú traigas paz al corazón de la familia Rocha, Padre nuestro. Señor, hoy declaramos, Señor, que ellos son salvos, Señor, y que tú, Señor, te manifiestas a sus vidas. Ten misericordia de ellos, así como la tuviste de tu hijo David ahora en tu presencia y de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos salvación y declaramos paz y consuelo sobre esta familia. Amén. Muy bien. ¿Te parece si le extendemos a todos aquellos que en esta pandemia han perdido familiares, como este caso de David, fuera de lo que es la pandemia de COVID, que por alguna situación de enfermedad ellos tuvieron que partir, o por COVID? Entonces vamos a orar. Padre, hoy también oramos, Dios, por cada persona o familia, Señor, que conocemos los que pertenecemos a tu iglesia Centro Cristiano Valles. Hoy te pedimos que tú traigas paz al corazón de todos aquellos que han perdido, hemos perdido un ser querido, Señor, un amigo, Señor, cercano. Pon paz en el corazón de esas familias, Dios. Pon paz y sobre todo revélate a ellas, Señor. Hoy declaramos salvación y te pedimos que en los casos que tengas que sustentar, tú traigas un sustento en abundancia, tanto en la economía como en su alma y como en su espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué privilegio poder orar. ¿Sabes por qué es un privilegio? Porque sabemos que cuando levantamos una oración, Dios está atento, nos escucha y se lleva a cabo nuestra petición. Así es que gózate, ponte atento, el Dios de lo imposible. Y dijimos ya de hecho en la palabra ahorita metidos que imposible es lo no posible, lo que no puede ocurrir, ¿verdad? Lo sumamente difícil, el Dios de lo imposible. Pero hoy estamos viendo la palabra dirección o aprobación. ¿Y sabes qué significa dirección? Es aquello que marca un camino o un rumbo a seguir. Entonces muchas veces tú y yo necesitamos tomar decisiones, sí, claro, pero también necesitamos seguir un camino, un rumbo en nuestra vida, una senda. Y el día de hoy precisamente vamos a ver esta situación. Fíjate bien, ¿cuántas ocasiones no necesitamos entonces, dice el Señor, de su dirección para guiar tu vida y la mía? La Escritura es clara. Mientras el mundo dice que hay muchos caminos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has oído esa frase que la gente nos decía de chicos o en cualquier edad de nuestra vida? ¿Sabes? Lo que basta es tener fe y hay muchos caminos para llegar a Dios.
¿Sí o no? ¿Te acuerdas cuando escuchamos eso, alguien nos decía eso? Pero mira lo que dice la Escritura. Mira qué sencilla es la palabra de Dios y qué honor poderla leer el día de hoy y poderla vivir. Dice Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Te queda claro? ¿Quieres conocer a un Dios poderoso? El único camino es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso la importancia de que tú y yo lo aceptemos como nuestro Salvador, pero también nos rindamos, lo aceptemos como el Señor de nuestra vida. En otras palabras, que nos sujetemos a su voluntad, que vivamos de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su sistema de creencias que está plasmado en una lectura de 66 libros llamada la Biblia. Entonces en eso estamos. Y fíjate, la pregunta de hoy es, ¿últimamente has buscado la dirección de Dios en tu vida? ¿Cómo ves, iglesia? Últimamente, persona que me escuchas, familia, ¿has buscado la dirección de Dios en tu vida? En las diferentes áreas, por supuesto. Obviamente primero en tu familia, con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, etcétera, nietos. ¿Has buscado la dirección de Dios? Le has dicho, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor, con esta vida que tú me has dado? Tanto en mi familia como en mi matrimonio, con mis parientes, en mi empleo, en mi negocio. ¿Para qué estoy aquí, Señor? Como un día le diría el apóstol Pablo al Señor cuando fue confrontado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga, Señor? ¿Cuántas veces has buscado la dirección de Dios en tu vida? Pero sabes, lo más importante de esta palabra, de este episodio, Dios, es lo siguiente. A lo mejor tú dices, sí he buscado la dirección de Dios, pero la pregunta también es, ¿has actuado de acuerdo a esa dirección? No importando muchas veces si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ella. Porque sabes, te voy a decir que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y que si Dios marca una dirección para tu vida o para mi vida, sabemos que con Dios nos va a llevar a un camino lleno de futuro y lleno de esperanza, a un futuro correcto, a un futuro donde hay paz, donde hay bendición siempre, donde hay vida y no hay muerte. Y mira, yo te quiero llevar a la Escritura, te quiero llevar al libro de Jeremías, ¿te parece bien? Para que el Espíritu Santo nos empiece a hablar de manera poderosa sobre este tema. Jeremías 40, los versos 2 al 6. Y aquí te voy a hablar de la historia cuando Jerusalén cae, ¿verdad?, en manos de sus enemigos. Sabes, es conquistada el pueblo de Dios, Jerusalén. ¿Pero por qué? Claro, ¿por qué? Por desobedecer la voz de un Dios poderoso. Sabes que siempre el problema del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hoy en día se debe a la desobediencia, a los principios y a la soberanía que nosotros tenemos que rendir a un Dios que hemos aceptado como el Señor y como el dueño de nuestras vidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú te contratas en un empleo? Tú tienes que cumplir políticas y estatutos, ¿verdad? Y muchas veces cuando no las cumples, ¿qué te dicen los accionistas o las personas que han puesto al Señor como tus jefes? Mira, esta es la forma de vivir de aquí. Y la verdad no se discute. Si tú estás de acuerdo en cumplir este reglamento interno o estas políticas, adelante. Y si no, la verdad es que tú no puedes colaborar con nosotros. Es claro y sencillo. Como el Señor siempre le dice a su pueblo, ¿sabes? Ahí en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, cuando el Señor dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, que he puesto la vida y la muerte. ¿Y qué dice el Señor más adelante? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Wow, sí. Señor siempre nos dice, obedéceme, porque en la obediencia hay bendición. ¿Y qué pasa en este momento aquí en Jeremías en el capítulo 40? ¿Verdad? Estamos viendo entonces cómo Jerusalén cae, ¿verdad?, cautiva y la llevan presa a otro país, a Babilonia, ¿sabes? Por su desobediencia. Y de repente en ese tiempo estaba entonces como profeta el profeta Jeremías. Qué terrible, ¿no? Para un profeta de Dios empezar a hablar de parte de ese Dios poderoso y que la gente no lo escuche, que no obedezca la palabra de Dios y por consiguiente, ¿verdad?, haya consecuencias en la vida de alguien. Mira lo que dice aquí el verso 2.
cuando ya entonces el pueblo de Jerusalén es conquistado y se lo llevan cautivo, esclavo, a Babilonia. Lo sacan de su país, lo sacan de Jerusalén, de Israel, y se lo llevan cautivo a Babilonia. Dice aquí el verso 2, Jeremías 40, en la Nueva Traducción Viviente. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte esas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti. Puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Galalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate ahí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradan, capitán de la guardia, le dijo a Jeremías, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Qué terrible, ¿no? De repente este hombre, ¿verdad?, que nos dicen que era el jefe de la guardia, ve dentro de todos los cautivos, obviamente, al profeta Jeremías, lo ve encadenado, porque ya los habían conquistado y se los llevaban, ¿verdad?, ahora como esclavos a Babilonia. Y sin embargo, ¿qué le dice a Jeremías? Mira, yo te conozco, yo sé quién eres tú, Jeremías, yo sé que eres un profeta, y yo sé que esto les pasó porque desobedecieron a su Dios. Y sin embargo, yo te considero, si tú te quieres ir a Babilonia con ellos, te puedes ir, pero si te quieres quedar con el poco remanente que se quedó de los cautivos, que no todos se fueron, se quedaron los más pobres y un pequeño remanente, lo puedes hacer. Y Jeremías decidió entonces quedarse con ese pequeño remanente de los que quedaron del exilio, ¿verdad? Y entonces lo trató bien, le dio comida y le dejó tomar su decisión. ¿Y qué hizo Jeremías? Déjame ir con el poco remanente, donde además está gobernando Gedalías, un hombre que el rey de Babilonia lo puso para gobernar el poco o la poca población que en ese momento que se quedaba allí en Judá. Y fíjate bien, ahí entonces vamos a Jeremías y vamos a ver cómo se está desarrollando la situación. Estamos de acuerdo entonces que la mayoría fue exiliado a Babilonia y los pocos que se quedaron tenían que estar bajo el gobierno de un hombre llamado Gedalías. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a hacer problemas, ¿tú crees? Empieza a haber problemas ahí y de repente ahí en Jeremías 40, pero en los versos 13 dice: poco tiempo después, Jonatán, hijo de Carea, y otros líderes militares fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron: ¿sabías que Balis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante Jonatán habló con Gedalías en privado y le ofreció matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate?, preguntó Jonatán. ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? Porque los pocos que quedaron deberíamos terminar. ¿Por qué los pocos que quedamos deberíamos terminar esparcidos y perdidos? Pero Gedalías le dijo a Jonatán: te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael. De repente los judíos, el pequeño remanente que está ahí con este hombre, ¿verdad?, como gobernador, le dicen: sabes, ten cuidado porque viene un hombre, ¿verdad?, Ismael de Amón, a matarte, a quitarte la vida. Y él dice: no lo creo, la verdad es que están mintiendo, ustedes están mal de la cabeza, o sea, yo no creo que este hombre me quiera asesinar. Y entonces, ¿qué hacen estos hombres? De manera secreta, ¿verdad?, este hombre llamado Joanán le dice: ¿sabes?, de manera privada, déjame quitarle la vida a Ismael antes de que atente y te quite la vida a ti, porque si te quita la vida y te mata, vamos a tener problemas, ¿verdad?, con el rey de Babilonia y seguramente va a haber repercusiones con nosotros. Y este hombre, ¿verdad?, llamado, aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Qué le dice? ¿Sabes? No te creo. ¿Qué le dijo Gedalías? No te creo, tranquilo. Y entonces, fíjate bien lo que sucede.
termina este hombre Ismael visitando a este hombre y quitándole la vida. Y entonces, ¿qué hacen los líderes judíos cuando se enteran que efectivamente este hombre llamado Ismael terminó con la vida de este gobernador, que el rey de Babilonia lo puso para gobernar esta parte, este remanente? Y ahí en el número 41 de Jeremías, los versos 16 al 18, fíjate. Ok, vamos a ver lo que dice Jeremías 40, del 13 al 16. ¿Sí? Vamos a ver entonces que los israelitas que ahí viven empiezan a tener problemas con el nuevo gobierno que este rey de Babilonia estableció ahí en Judá. Y sabes, hay un complot contra Gedalías, tremendo, ¿no? Y dice aquí, poco tiempo después, Johanán, hijo de Carea, y otros líderes militares fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron, ¿sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante, Johanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué? Él dijo, oye, yo no voy a permitir que haya un asesinato. De por sí ya hay problemas, ¿verdad?, con mi pueblo judío, y nosotros somos los pocos que quedamos aquí en Judá, que nos permitieron por la pobreza, porque somos los más pobres, y se llevaron a la mayor población, ¿verdad? De por sí ya tenemos esa preocupación, esa desgracia sobre nuestra vida, para permitir que un hombre como Ismael llegue y te quite la vida. Déjame, por favor, adelantarme y quitarle la vida. Entonces, ¿qué dice Gedalías? ¿Sabes? Estás mal. Estás pensando mal, sabes, de ninguna manera te voy a permitir que toques la vida de Ismael, porque no creo lo que me estás diciendo. Wow, Señor. Y hasta además dice ahí en el número verso 16 de Jeremías 40, pero Gedalías le dijo a Johanán, te prohíbo que hagas semejante cosa porque mientes en cuanto a Ismael. O sea, no le permitió detener este asesinato. ¿Y sabes lo que pasó? Si tú sigues leyendo ese capítulo 40 y 41, te vas a dar cuenta cómo efectivamente este hombre Ismael llega con algunos líderes, con lisonjas y hablándole bien a este, ¿verdad?, a este gobernante, y de repente se para y le quitan la vida a espada. Matan a Gedalías. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se enteran los líderes judíos, Johanán, ¿qué dice? ¿Sabes? Reúne a todos los líderes militares, ¿sí? Y empieza a decir qué vamos a hacer, y hace una estrategia que podemos leer en Jeremías 41, del 16 al 18. Dice, entonces Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares tomaron a toda la gente que habían liberado en Gabaón, los soldados, las mujeres, los niños y los funcionarios de la corte que Ismael había capturado después de matar a Gedalías. O sea, no mató nada más a Gedalías este hombre, sino tomó presos a algunos funcionarios, a mujeres y a niños, para capturarlos. Los llevaron a todos a la aldea de Jerut, Quimán, Egipto, porque tenían miedo de lo que harían los babilonios. Cuando se enteraran de que Ismael había matado a Gedalías, el gobernador designado por el rey babilónico. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Johanán, ¿qué hizo? ¿Sabes? Por vía de mientras, vamos a huir a Egipto. Vámonos de aquí, de esta parte de Judá, de este remanente, porque seguramente va a haber represalias contra nosotros. Pero, ¿sabes? Antes de tomar la decisión final, y gracias a Dios en ese momento, que entonces los líderes judíos van a ver al profeta Jeremías. ¿Para qué crees? Para pedir una dirección a un Dios poderoso. Y dice Jeremías capítulo 42, verso 1 al 4. Fíjate cómo entonces los líderes judíos van a ver al profeta Jeremías para que los oriente. Y dice aquí, Jeremías 42, el verso 1. Entonces los líderes militares, incluidos Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menor importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron, escucha lo que le pidieron, por favor ora al Señor tu Dios por nosotros. Dice, como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora para que el Señor tu Dios
nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga, no les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si lo obedecemos todos, nos irá bien. ¿Te das cuenta entonces? ¿Te das cuenta cómo está la situación? Ante el peligro, ¿qué hizo el remanente? Eran pocos. ¿Y qué hicieron esos líderes militares inteligentemente? Fueron y se pusieron en las manos de Dios a través de consultar a su profeta Jeremías. ¿Y qué le dijeron? ¿Sabes, Jeremías? Quiero que le preguntes a tu Dios qué es lo que debemos de hacer, o sea, dónde debemos ir y qué debemos de hacer. Entonces, ¿qué dijo Jeremías? Perfecto, yo voy a tomar su posición, pero eso sí les digo algo, yo voy a decir únicamente lo que el Dios me diga que hagan ustedes. ¿Y qué dicen ellos? Lo vamos a obedecer, nos guste o no nos guste. Qué bueno, ¿no? Qué decisión tan firme, ¿te das cuenta? Qué decisión tan firme había tenido, por lo menos hasta este momento se escuchó. ¿Sabes? No sé qué hacer, necesito la dirección de mi Dios poderoso. Porque al ver las circunstancias, pues los militares judíos se llenaron de temor, que dijeron, no hombre, si de por sí ya estamos mal, imagínense ahora con la muerte de este gobernador puesto por el rey de Babilonia, ¿cómo nos va a ir? Y entonces ellos, ¿qué pensaron? Vámonos a la tierra de Egipto, donde seguramente ellos vieron que estaba más tranquila, que había prosperidad y que no había peligro. ¿Cuántas veces, de verdad, iglesia, tú no te has puesto a pensar o de repente tú necesitas tomar una dirección en tu vida? Por las cuestiones que estás viviendo, porque ves peligro, porque ves situaciones adversas a tu alrededor. Yo no sé, mira, a lo mejor de repente, ¿verdad?, en tu trabajo has dicho, las cosas se están poniendo complicadas en mi empleo o en mi negocio. Y de repente dices, antes de cualquier cosa, de que las cosas se pongan más grave, tú ya empiezas a buscar un empleo. Eso sí, de manera inteligente, desde dentro de la compañía o empresa donde estás. ¿Qué dices? Más vale buscar empleo, ¿verdad?, desde dentro que desde fuera, ya despedido es más difícil. Pero mira, te has puesto a pensar honestamente y te has puesto en manos de Dios para preguntarle, Señor, mira, las cosas tú las ves, no son favorables, no ha habido aumentos, la cuestión es más tensa, la cuestión hay más trabajo, hay más demanda, etcétera, estoy sintiendo más agobio. Señor, yo necesito, ¿verdad?, que cambiarme de empleo. Y pocas veces, ¿no? Porque lo primero que oramos que es, Señor, dame otro empleo donde esté mejor, donde no esté la turbulencia. Pero honestamente, cuando le decimos al Señor, danos la dirección, ¿qué pasa si el Señor te dijera todo lo contrario a lo que tú ya tienes en mente? Porque eso es de lo que se trata el día de hoy, fíjate bien. ¿A poco no se ve bien cómo el pueblo o el remanente que quedó fue a buscar la dirección de Dios? ¿Era convincente o no? ¿Qué le dijeron al profeta Jeremías? Por favor, dile a tu Dios, pregúntale, porque antes era la forma correcta de dirigirse a Dios a través de los profetas. Y entonces, ¿qué les dice Jeremías? Con todo gusto, yo para eso estoy, pero les advierto una cosa. Todo lo que el Señor me diga, yo se los voy a transmitir, sea bueno o sea malo. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? A través de sus líderes, dice, lo vamos a aceptar. Y fíjate cómo aquí el liderazgo es importante en donde estés, en tu familia, en donde tú estés viviendo, en tu negocio, en tu trabajo. Porque de los líderes son los que toman la decisión y son de bendición o muchas veces son de estorbo, de maldición, porque como ellos toman la decisión principalmente, se afecta toda una nación a veces, como lo que está pasando aquí, aunque sean pocos como el remanente que se quedó de ¿verdad?, de este exilio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. Y entonces fíjase bien lo que sucede. Días más tarde, y en el verso 7 de Jeremías 42, verso 7 dice, 10 días más tarde el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Johanan,
hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo, desde el menor importante hasta el más importante. La decisión fue a preguntarle a los líderes y después, ¿qué dijo Jeremías? No, yo quiero a todo el pueblo para que lo escuchen. El pueblo desde el menos importante hasta el más importante estaba reunido. Les dijo, ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición y esta es la respuesta. Fíjate cómo primeramente, ¿verdad? Aquí habla del Dios de cada uno y después dice, ustedes me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición y esta es la respuesta. ¿Qué les dice el Señor? Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Qué tremenda respuesta. ¿Cuántos de ahí ya no estaban viviendo en Egipto honestamente? ¿Cuántos de ahí no vieron la situación y dijeron, aquí no podemos vivir, hay mucha carencia, aquí las condiciones son malas, el tiempo no es favorable? Muchos de ellos ya tenían su plan. Y de repente el Señor llega y les marca la dirección correcta. La dirección que un Dios poderoso está viendo, porque Él puede ver todo el panorama, hermano. Y de repente no les dice, ¿sabes? Si se quedan aquí, yo los voy a bendecir. Y ahora, en lugar de que este rey, ¿verdad?, les haga daño el de Babilonia a Nabucodonosor, ahora yo voy a hacer que el rey sea amable con ustedes y les permita salir adelante. Es como si de repente, te vuelvo a repetir, tú quieres hacer otro negocio o te quieres cambiar de empleo o simplemente, ¿verdad?, quieres mantener tu vida como antes la habías tenido y a lo mejor dices, no me conviene esta persona, no me conviene esta situación que estoy viviendo. Pero el Señor te dice, no, espérame tantito. Ahora te vas a sujetar a lo que estás viviendo, porque si lo haces, yo voy a traer bendición sobre tu vida. Wow, Señor. Hijo, ¿no? Y además, fíjate bien más adelante en el verso número 13, también les dice el Señor las consecuencias. Sí, iglesia, sí, persona que me escuchas, el Señor te dice la bendición, pero también la consecuencia de la desobediencia. La maldición. Fíjate lo que dice en el 13. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dice, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, le llamamos a las armas y llamamos al hambre si nos quedamos aquí. Entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si están decididos a irse a Egipto y vivir ahí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzarán y ahí morirán. Ese es el destino que les espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes allí. ¿Está claro la información o no? ¿Qué dijo? Si ustedes se van a Egipto pensando que hay paz, pensando que hay más orden, pensando que hay más prosperidad, se equivocan. Ahí les va a alcanzar el hambre, ahí les va a alcanzar los temores que ustedes están ahora presentando aquí en la tierra de Judá. Entonces, ¿fue claro Jeremías o no? Y entonces fíjense lo que pasa ahí en Jeremías 43, en los versos 1 al 4. Ellos ya se habían comprometido. Jeremías expresó y dijo, voy a decir lo que Dios me diga. Y fíjate lo que contesta el pueblo a través de sus líderes militares. En el verso 1 de Jeremías 43, cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Jonanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías, mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Barú, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al desierto. Wow, Señor. Qué tremenda cuestión. Qué tremendo. Finalmente no obedecieron. ¿Por qué crees esto? Mira, por eso el tema de hoy en este episodio, ellos necesitaban dirección,
Pero ¿sabes? Es tremenda esta cuestión, porque cuántas veces en la vida de repente alguien llega y pide una dirección, pero ¿sabes? La dirección no le favorece a sus planes establecidos. Esto me encanta, porque cuántas veces no en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los padres le dan la instrucción a un niño, ¿verdad? O de repente el niño llega y le dice a los papás, ¿verdad? Vengo a pedirles dirección sobre un asunto que voy a hacer, sobre una decisión, papás, que yo ya tomé. Entonces los padres escuchan el mensaje y de repente le dicen al niño, no estamos de acuerdo. ¿Y qué hace el niño? Va y realiza su voluntad. Qué tremendo. Si has visto muchas veces el día de hoy, o en algunas ocasiones has vivido eso, donde de repente los niños se acercan y tú no apruebas esa dirección o esa decisión que van a tomar los niños. ¿Y qué sucede? Hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque fíjate bien, ellos, ¿cuál fue realmente la petición o cuál fue la petición en esos casos de los niños? Ellos, fíjate bien, no van a pedir la dirección, que se haga la voluntad de Dios, sino ellos lo que quieren es la aprobación para sus propios planes. ¿Te has fijado en esa diferencia? ¿Cuántas veces, no? ¿Te has fijado? Mira, aún en la oración ya los adultos llegamos, ¿verdad? Y pedimos que el Señor nos favorezca sobre una dirección que nosotros ya tenemos planeado. Lo que te decía, a lo mejor muchas ocasiones familias que de repente voy a abandonar mi casa, o voy a abandonar este empleo, o me voy a dedicar a otra cosa, pero la verdad es que tú ya tienes un plan definido. Y cuando tú honestamente vas ante la presencia de Dios, muchas veces no quieres escuchar la dirección, Lo que quieres es que Dios te apruebe los planes que tú ya tienes en tu cabeza, como lo pasó al pueblo, al remanente allí en Jerusalén. Ellos no querían realmente escuchar la dirección de Dios. Ellos querían que Dios les aprobara sus planes porque estaban viendo las circunstancias, estaban viendo peligro, les empezó a dar temor y dijeron, aquí ya no hay nada para nosotros. ¿En cuántas ocasiones de repente alguien dice, Señor, que no tiene empleo, es que o le ofrecen un trabajo tranquilo y dice, no, Señor, eso no me conviene porque no cobro mis gastos, y de repente el Señor te dice, ve y haz ese trabajo porque a través de ahí te voy a bendecir? Y aún a veces contra nuestra voluntad generalmente vamos y hacemos un buen papel y vemos cómo la dirección de Dios es la correcta y empieza la bendición tremendamente. Y yo digo, qué tremendo es esto, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? La verdad, no estamos de acuerdo contigo, Jeremías. Seguramente fuiste manipulado por un hombre, ¿verdad?, llamado Baruc, que era ¿qué? El asistente de Jeremías, que era como su secretario. Él te ha de haber convencido y etcétera, etcétera, no es tuyo. Y entonces, ¿qué les dice Jeremías? Estás equivocado, no tengo ninguna influencia de Baruc, fue Dios el que habló y que les envió un mensaje a todos ustedes. ¿Y qué pasa? Ahí en Jeremías 43, 1, cual ya lo leímos, el pueblo se niega a obedecer la dirección de un Dios poderoso. Y entonces, ¿qué hace, verdad? Ahí en el 43, en el que sigue, por favor, en el número 5. Joanán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido. En la multitud había hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzarán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, el profeta Jeremías y Baruc también fueron incluidos. El pueblo rehusó a obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto, a la ciudad de Tafnes. Qué tremendo, ¿no? Se van a esa ciudad y de repente, ¿qué crees? Empiezan a relacionarse con los dioses de ahí, empiezan a ser idólatras. Ahí en el 43, si tú lo lees más adelante, está la sentencia. Cómo el pueblo realmente se aleja de Dios y empiezan a adorar a ídolos de la gente de esa región de Egipto. A la diosa del cielo, dice, y empiezan a la idolatría tremendo. ¿Sabes que muchas veces ante la desesperación la gente se olvida de Dios y empieza a buscar otras ayudas ajenas a ese Dios poderoso? Por eso el Señor dice que es celoso y se molesta. Por eso el Señor, esta gente, una vez que empezó a practicar, inclusive vuelven a discutir con Jeremías y le dice a Jeremías, ¿sabes? Lo que pasa es que en un momento que hemos adorado ídolos nos han dado respuesta y ahora que tú nos distraes, nos hemos olvidado de adorarlos, por eso nos va como nos va. E insisten en su idolatría. Y el Señor, ¿qué termina haciendo, iglesia amada?
los deja en manos de sus enemigos y les dice, ¿sabes? Ahora lo que voy a hacer sobre Egipto es que voy a traer a mi siervo, fíjate nada más, Nabucodonosor, al rey de Babilonia, para que venga y conquiste Egipto y destruya todo, incluyéndolos a ustedes. Nada más imagínate qué tremendo. Ellos estaban huyendo supuestamente de una situación difícil de Judá, donde tenían que amar a su Dios y obedecerlo, y se habían ido de la tierra de Egipto. ¿Y qué dice el Señor? ¿Sabes? Por cuanto me desobedecieron, ahora yo voy a hacer que mi siervo Nabucodonosor vaya sobre Egipto, lo conquiste y empiece a destruir todo. Qué tremenda situación. Mira, es que la verdad es que tenemos un Dios celoso. Y la pregunta de hoy, ¿verdad? Es, de verdad, cuando buscamos o vamos ante la presencia de un Dios poderoso, necesitamos sincerarnos y decirle primero, Señor, no quiero que se haga mi voluntad. O inclusive decirle, Señor, esta es mi voluntad, pero ¿cuál es la tuya? Como Jesús lo haría siempre, ¿verdad? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre celestial. Wow, Señor, qué enseñanza de Jesús siempre. ¿Sí? Fíjese bien. Ok, aquí entonces, ahí en Jeremías 44, de los versos 24 al 30, podemos ver, ¿verdad? Todo lo que el Señor cumple, que ya les había avisado sobre el pueblo de ¿quién? De Judá. Y sabes, la verdad es que es tremendo toda esta situación, porque allí en el 29 dice, esta es la prueba que les doy, dice el Señor, de que se cumplirán todas mis amenazas y de que aquí en esta tierra los castigaré. Esto dice el Señor, yo entregaré al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, quienes desean su muerte, así como entregué al rey Sedequías de Judá en manos de Nabucodonosor de Babilonia. O sea, aunque te vayas a un país poderoso, aparentemente, hasta ahí te va a llegar, ¿verdad? La cuestión de la desobediencia. ¿Sabes? Ahí va a haber destrucción, ahí va a haber hambre, porque ya te lo avisé. Qué tremenda situación. De veras, ¿cómo es posible, no? Que de repente alguien que tiene un Dios como el que tenemos, pidamos la dirección y finalmente no estemos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y muchas veces, perdón, familias, amados de Valle, no es lo mejor. ¿Estás de acuerdo? Así es que, hermano, iglesia amada, personas, familias, aprovechemos los consejos de un Dios poderoso. Y mira, aunque parezca raro, aunque parezca realmente necio, aunque tú no lo puedas ver de entrada, cuando tú sigues la dirección de Dios hay bendición. Aún en lo más difícil de poder vivir, mira, ahí para terminar, en Génesis 22, ¿verdad? Podemos ver la historia de Abraham, un hombre de fe tremendo, un hombre obediente, un hombre que no hizo su voluntad, sino se sujetó a la voluntad de Dios a pesar de todo lo que estaba viviendo. Y sabes, en esta historia y la anterior podemos ver que Dios es Dios de lo imposible. Mira, en esta historia tú recordarás, porque le hemos comentado aquí en Valle Tremendo en varias ocasiones, ¿no? Cómo de repente el Señor le dice a Abraham, entrégame a tu único hijo que tienes, Abraham, a Isaac, como adolescente. Imagínate a Abraham, que nunca había tenido hijos, de repente se lo pide al Señor y el Señor le entrega un hijo, y ya cuando es adolescente, el Señor voltea y le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Qué diría la gente? ¡Qué locura!, ¿no? ¿Qué tipo de Dios es este? Pero sabes, Dios tiene siempre propósitos, y sabía el corazón de Abraham, sabía que era un hombre obediente, sabía que conocía su corazón, que siempre tiene pensamientos de bien o no de mal. Entonces, ¿qué hace ahí Abraham en el 22? Seguramente, ¿verdad? No entendió. ¿Por qué me quieres quitar a lo que es lo que tú me diste, Señor? A mi único hijo que tanto amo ya en la vejez. Pero entonces Dios le dijo, necesitas entregármelo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue y se lo entregó. Y en el momento que le iba a quitar la vida, ahí en el Génesis 22:11, ¿qué le dice el ángel del Señor? Detente, no mates al muchacho, porque ahora sé, Abraham, que tú eres obediente y que mi voluntad está sobre tu voluntad, a pesar de lo que estás mirando tú. Wow, Señor. ¿Cuál fue la dirección? Entrégame a tu hijo. ¿Qué pudo haber dicho Abraham? ¿Eres tú, Dios, o es el enemigo el que me está hablando? ¿O es mi propia mente ya que enloqueció? El Señor le dijo, tú sabes que soy tu Dios. Y entonces, ¿qué dijo Abraham? Adelante, si esa es la dirección que quieres, aquí te entrego a mi hijo.
Y sabes, lo más maravilloso es allí en Génesis 22, pero ahora en el verso 16, aquí viene la diferencia. El Señor le dice a Abraham, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a las orillas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido, Abraham, y porque has obedecido mi dirección en todo momento. Dime si no Dios es un Dios de lo imposible. Dime si muchas ocasiones, iglesia amada, persona que me escuchas, ante todas las cosas, cuando oremos, cuando busquemos la presencia de Dios, lo que tenemos que decir es como decía este apóstol, aquí estoy, Señor. Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es la dirección que tú me marcas en mi familia, con mi matrimonio, con mi negocio, con mi trabajo? A lo mejor en este momento tú estás pensando en una separación. A lo mejor en este momento tú estás pensando en juntarte o casarte. A lo mejor en este momento tú quieres emprender algo. Por favor, ponlo en las manos de Dios. Porque sabes, la decisión que tú tomes es crucial muchas veces. No nada más para ti, mujer o varón. No nada más para ti, jovencito, niño, que me estés escuchando, adolescente. Sino para todos los que te rodean. Y lo que tú hagas aquí va a repercutir en la eternidad. Así es que con todo mi corazón te deseo que el día de hoy, cuando vayamos a orar, ¿verdad? Tú le digas al Señor lo que realmente necesitas y que esperes su dirección. Pero por favor, una vez que ya recibiste la dirección de Dios, no empieces a negar, no empieces a decir, pues yo no estoy de acuerdo, yo quiero orar. Ya no necesitas a veces orar. Ya oraste y el Señor te lo va a decir de una o de tres maneras, esperando que obedezcas, porque sabes, en la obediencia hay bendición. Así es que, iglesia, ¿te parece si oramos? ¿Te parece si levantemos una oración? Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la vida, Padre mío. Tú eres el camino, la verdad y la vida, como dice tu escritura, Señor. Gracias, Dios, porque la dirección que tú marcas viene de la voluntad de tu Padre, que es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve. Nos ponemos en tus manos, Dios. Padre, obra todo lo que quieras, Señor. Danos la dirección correcta, qué debemos de hacer y cómo debemos de vivir en este tiempo, Señor. En dónde debemos invertir nuestra vida y nuestras fuerzas, Padre nuestro. Te lo pedimos, Señor, aquí en Valle y en cada familia y cada persona. Padre, pon el querer como el hacer en nuestros corazones y márcanos tu dirección, Padre. Que nosotros no vayamos solamente a pedir una aprobación para nuestros planes, Señor, sino que vayamos honestamente a buscar tu dirección, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal, porque tus planes son mejores, Padre, porque tú tienes para nosotros un futuro y una esperanza establecidos. En el nombre de Jesús. Iglesia, ¿te gustó la palabra? Ahora vivirla. Cuando vayas a buscarlo, cuando estés en oración personal o familiar, cuando estás en el lugar secreto, pregúntale, Señor, necesitamos escuchar tu dirección. Y ayúdanos, Señor, a obedecerla, nos guste o no nos guste. Así es que, iglesia, actuemos conforme a la palabra. Y mira, para despedirme te quiero decir algo. Estamos emocionados aquí en Valle. ¿Sabes por qué? Porque estamos a punto de regresar. ¿Sabes? Estamos preparando el regreso a casa y lo estamos preparando con entusiasmo, pero también con mucha responsabilidad. Queremos respetar a nuestras autoridades del Estado de México y del municipio de Tlalnepantla. Así es que espera noticias. Mira, la fecha establecida es el domingo 13 de junio, ¿verdad? Y te vamos a estar indicando cuáles son las condiciones para que este reinicio, para que este nuevo comienzo aquí en esta iglesia sea mejor que el anterior. Amén. El Señor tiene siempre cosas mejores para ti y para mí. Así es que, iglesia, prepárate, iglesia, obedece, iglesia, participa, porque el deseo de nuestro corazón es que esta iglesia denominada Valle sea luz y sea una esperanza para todas aquellas familias que han sido, ¿verdad?, lastimadas en este tiempo de pandemia, en este COVID-19. Así es que prepárese, iglesia, obedezca
y siga las instrucciones. En breve te estaremos indicando cómo haremos ese regreso. Así es que te mando un abrazo con todo mi corazón, esperando que Dios reine en nuestras vidas. Que tengas un excelente jueves. Hasta luego.